Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes para hablar de algo que realmente nos ha volado la cabeza, algo que ha sacudido los cimientos de una historia que muchos hemos seguido con muchísima atención. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y sí te dejará sin aliento, cambio que han protagonizado Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada giro inesperado, y a explorar las profundas implicaciones de sus decisiones y de los eventos que los han llevado a este punto. Y antes de que nos sumerjamos por completo, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras, análisis y las historias más impactantes. Hemos sido testigos de la evolución de Halil Ibrahim y Esla desde el principio, hemos compartido sus alegrías, sus tristezas, sus luchas y sus momentos de esperanza. Sus caminos, aunque a menudo tortuosos, siempre han estado marcados por una conexión profunda, una que parecía inquebrantable. Pero ¿qué sucede cuando el destino decide dar un giro radical? ¿Qué pasa cuando las circunstancias nos obligan a tomar caminos que jamás imaginamos? Eso es precisamente lo que ha sucedido, y lo que vamos a analizar hoy. El título lo dice todo: el cambio de Halil Ibrahim y Esla que te dejará sin aliento. Y créanme, no es una exageración. Hemos visto transformaciones drásticas en personajes de ficción, pero lo que estos dos han experimentado, en términos de desarrollo, de sacrificio y de impacto emocional, es algo que realmente nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a empezar por desentrañar las raíces de este cambio. ¿Cómo llegamos aquí? Hemos visto cómo Halil Ibrahim, un hombre que en sus inicios poseía una nobleza y una determinación admirables, se ha visto envuelto en situaciones extremas que lo han puesto a prueba de formas inimaginables. Sus motivaciones, inicialmente claras y centradas en proteger a los suyos y buscar justicia, se han ido complicando, teñidas por la venganza, la desesperación y la constante lucha contra fuerzas opresoras. Y Esla, esa mujer fuerte, resiliente y profundamente enamorada, ha tenido que navegar por un mar de traiciones, pérdidas y dilemas morales que han puesto a prueba su propia esencia. Su amor por Halil Ibrahim ha sido un faro, pero también una fuente de sufrimiento y de decisiones imposibles. Y es precisamente en esta intersección de sus vidas, en este punto álgido de sus trayectorias, donde el cambio se vuelve palpable. No es un cambio superficial, no es una simple evolución de personaje. Estamos hablando de un antes y un después radical, de una metamorfosis que ha alterado sus perspectivas, sus prioridades e incluso su propia identidad. Pensemos en los momentos clave que han precipitado esta transformación. ¿Fue aquella traición que los separó? ¿Fue aquella pérdida devastadora que los consumió? ¿O fue la suma de todas estas adversidades, un cúmulo de dolor y sufrimiento que los obligó a reinventarse para poder sobrevivir? Por el lado de Halil Ibrahim, hemos visto cómo su nobleza inicial se ha enfrentado a la necesidad de tomar decisiones oscuras, de mancharse las manos para proteger a aquellos a quienes ama. Su sed de venganza se ha convertido en una fuerza motriz poderosa, pero también peligrosa. El peso de sus acciones, las vidas que ha tenido que sacrificar o poner en peligro, sin duda ha dejado cicatrices profundas en su alma. Y este es uno de los aspectos que más impacta: la forma en que un hombre con un corazón tan puro ha tenido que transformarse en una figura más sombría, más pragmática, a veces incluso cruel, para poder enfrentar un mundo que no le ha dado tregua. Su lucha ya no es solo contra enemigos externos, sino también contra la oscuridad que acecha en su propio interior. Y Esla. Su fuerza siempre ha sido inspiradora. Ha demostrado una capacidad increíble para levantarse tras cada caída, para perdonar y amar incondicionalmente. Pero el camino que ha recorrido, la cantidad de dolor que ha tenido que soportar, la ha obligado a endurecerse. Ya no es la misma mujer inocente que quizás conocimos al principio. Las experiencias la han forjado, la han hecho más cautelosa, más desconfiada, y quizás, en algunos momentos, más cínica. Sin embargo, y aquí reside la magia de su personaje, su esencia de bondad y su amor por Halil Ibrahim siguen latentes, aunque a veces ocultos bajo capas de dolor y resiliencia. Hemos visto cómo su amor se ha convertido en un arma de doble filo, capaz de sanar, pero también de generar una vulnerabilidad que sus enemigos han explotado sin piedad. Lo verdaderamente impactante de este cambio es cómo afecta su relación. El amor entre Halil Ibrahim y Esla ha sido la columna vertebral de gran parte de la narrativa. Era ese vínculo inquebrantable lo que les daba fuerzas para seguir adelante. Pero ahora, con las transformaciones que han
Experimentado, su conexión se ha vuelto más compleja, más tensa, y a veces incluso más frágil. ¿Cómo pueden dos personas que han cambiado tanto, que han sido moldeadas por fuerzas tan opuestas, mantener esa conexión que una vez los definía? ¿Sus caminos seguirán entrelazados, o el peso de sus nuevas realidades los separará irremediablemente? Este es el quid de la cuestión, el punto donde la historia realmente te atrapa y te hace reflexionar. Hemos visto escenas que nos han helado la sangre, momentos de pura tensión y de desesperación donde sus decisiones han tenido consecuencias inimaginables. Piensen en esos momentos en los que uno ha tenido que tomar una decisión que ha impactado directamente al otro, decisiones nacidas de la urgencia, del miedo, o de la convicción de que era el único camino posible. Estos son los instantes que definen el cambio, los puntos de inflexión que no solo alteran el curso de la trama, sino que también nos hacen cuestionar la naturaleza humana, la fuerza del amor, y el precio de la supervivencia. Y no podemos olvidarnos de los sacrificios. Los sacrificios que han hecho, tanto a nivel personal como en su relación, son monumentales. ¿Cuánto ha tenido que renunciar Halil Ibrahim a su propia felicidad, o a sus ideales por el bien de Esla? ¿Y cuánto ha tenido que soportar Esla, viendo al hombre que ama transformarse, y luchando por mantener viva esa chispa que los unía? Estos sacrificios no son triviales, son los que realmente profundizan la emoción de sus historias y nos hacen empatizar aún más con sus luchas. Es esa capacidad de darlo todo por el otro, incluso cuando el costo es altísimo, lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Analizando el impacto de este cambio, podemos ver cómo ha influido en cada aspecto de sus vidas. Sus objetivos se han modificado, sus relaciones con otros personajes se han reconfigurado, y la forma en que ven el mundo ha cambiado para siempre. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de encontrar un nuevo propósito en medio del caos, de redescubrir quiénes son en este nuevo panorama, y de, quizás, buscar una forma de redención. Este viaje de autodescubrimiento, de lucha interna y externa, es lo que hace que el cambio de Halil Ibrahim y Esla sea tan fascinante. Y aquí es donde reside la potencia del drama. No es solo un cambio de circunstancias, sino un cambio en su ser. Es la prueba de que las experiencias nos marcan, nos moldean, y nos fuerzan a evolucionar. En ocasiones, esta evolución es dolorosa, pero también puede ser la clave para un crecimiento mayor. Ver cómo han navegado por esta tormenta, cómo han lidiado con la pérdida de lo que eran, y cómo han intentado construir algo nuevo sobre las ruinas de su pasado, es lo que realmente nos deja sin aliento. Es la resiliencia humana en su máxima expresión. Ahora, para resumir un poco, hemos hablado de cómo Halil Ibrahim y Esla han experimentado un cambio drástico, uno que ha alterado profundamente sus personalidades, sus prioridades y su relación. Hemos explorado las fuerzas que han impulsado esta transformación, los sacrificios que han tenido que hacer, y el impacto emocional que esto ha tenido en sus vidas. Hemos visto cómo la nobleza de Halil Ibrahim se ha enfrentado a la oscuridad de la venganza, y cómo la resiliencia de Esla se ha fortalecido ante el dolor. Este cambio sin duda los ha llevado a un punto donde el futuro es incierto, pero su viaje hasta aquí ha sido, sin duda, uno que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar este tema tan apasionante con ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este cambio. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones que han tomado Halil Ibrahim y Esla? ¿Cómo creen que afectará su futuro? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que este cambio de Halil Ibrahim y Esla realmente te ha dejado sin aliento, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también siguen esta historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!